Pues nos encontramos de nueva cuenta en esta emisión de Oaxaca TV Noticias, pues para tocar el tema de la legislatura de Oaxaca, esta 62 legislatura estatal, pues que se ha caracterizado pues por una calificativo que le llaman la legislatura más improductiva de toda la historia de Oaxaca. Es algo realmente pues dramático, bárbaro, y para eso pues tenemos aquí con nosotros a Manuel Pérez Morales, diputado, dirigente del Partido Socialdemócrata, que en la actualidad pues ocupas el cargo de secretario de la mesa directiva. Manuel, bienvenido. Gracias, del Congreso local. Y bueno, también estás en la Comisión Permanente de Atención a Movimientos Sociales, estás en Ciencia, Tecnología e Innovación, eres el presidente de esta comisión, y estás en también la Comisión Permanente de Desarrollo Social. Pues son comisiones que tienen mucho que ver con, digamos, con el ciudadano, con la cuestión del desarrollo de la población en sí. Pero ¿qué pasa en esta legislatura? Si es la más improductiva, si es la que se habla que tiene un presupuesto en este año, su último año, de 1,000 millones, que es una cantidad que la ubica como la pues legislatura estatal de mayor fortuna, pudiéramos llamar, de todos los estados del país. ¿Qué hay sobre esta legislatura? Te agradezco mucho la invitación. Yo creo que los afortunados son los de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Finalmente hay que reconocer varias cosas. Sí es una de las legislaturas más improductivas. Lo digo con toda honestidad, soy parte de ella y algunos de mis compañeros diputados me han criticado cuando hago estas declaraciones y me dicen, oye, pero ¿por qué lo dices? Tienes que defender a la legislatura, pero no podemos defender lo indefendible, pero además creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. He tenido la oportunidad honesta de ser por segunda ocasión diputado local y te quiero decir que en la 56, que fue la primera vez, era una legislatura donde había mucho debate, donde había gente que sabía que iba a la legislatura. Yo aprendí ahí muchísimo, con la poca experiencia que llegué muy joven entonces, y aprendí mucho en el tema de la discusión parlamentaria. Hoy tenemos una legislatura donde da de verdad pena llegar a escuchar que pareciera que hay un autómata leyendo el orden del día, que ni siquiera tiene la precaución de levantar la vista para ver si votaron o no votaron los diputados. Hay unos secretarios, y ahí me excluyo porque yo así he marcado la diferencia, de que no cuentan, ¿no? Y a veces cuentan hasta de más. Pero lo más grave es que tenemos una legislatura que tiene, si tú le preguntas hoy al oficial mayor, te va a decir, hay cerca de 1,000 iniciativas pendientes que están en oficialía mayor y pendientes por discutir, pero son iniciativas que en la gran mayoría, Miguel Ángel, son intrascendentes, no tienen mayor repercusión si fueran aprobadas en la vida política, económica o social de nuestro estado, y que solamente son presentadas para currículum. Digo, lo voy a decir y sé que genera molestia cuando lo digo. En la pasada sesión la coordinadora del PAN presentó 6 iniciativas, pero no estuvo en la sesión. Se las dejó. Simplemente las dejó y lo que pasa es que se lee iniciativa presentada por la diputada fulana de tal, donde se reforma tal artículo, y pues todo el mundo se queda y... Nati Díaz, ¿no? Nati Díaz, entonces, o algún otro diputado del mismo partido que, aprovechando que tiene un rezago en su comisión, pues nada más cambia fechas, cambia nombres y vuelven a presentar las iniciativas, y todo eso es para currículum. O cuando tú llegas al ridículo de estar al frente de la mesa y ver que alguien presenta una iniciativa, y entonces todos los que están al frente dicen, y me puedo sumar a la iniciativa, y entonces toda la fila de enfrente se suma a la iniciativa, sin saber de qué se trata, solamente para que cuando rinde un informe diga, presenté 50 iniciativas, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay temas que no se han discutido de mayor trascendencia, que se requieren discutir porque afectan a algún sector. Me estoy refiriendo a la ley de pueblos y comunidades indígenas, que no se ha querido discutir. Está el tema de la ley del notariado, por mencionarte dos de importancia. La misma ley de educación, que no se discutió, no se revisó, no se revisaron las iniciativas, y en oscurito
Se aprobó en la determinaron, medianoche, sí, ¿no? en lo oscurito, en 15 10 minutos, 15 minutos aprueban una ley que tenía una repercusión muy grande en lo político, en lo social y en lo económico, y que no fuimos convocados los que no estábamos de acuerdo en el procedimiento y no se discutió. Entonces, reconozco, Miguel Ángel, es, creo, si no de las más improductivas, junto con la anterior, de las dos legislaturas que no le han aportado nada, con un exceso de recursos. Estamos hablando de que oficialmente son 650 millones de pesos. Das una cifra de cerca de 1.000 millones, no lo dudo, no lo sé, no tengo los datos, pero pudiera ser el caso porque finalmente es una legislatura que ha tenido gastos excesivos. Tú vas a la legislatura y vas a ver las gradas llenas, y lo voy a decir con toda responsabilidad y sé que tiene su repercusión. Vas a encontrar las gradas llenas, pero del 99% de los que están en las gradas son aviadores. Ahora, Manuel, se ha hecho una figura que llama la atención, que se habla, ¿no? Pero hay que decirlo, como bien lo dices, de pago por evento, ¿no? Es decir, que atoran iniciativas importantes que tienen que ver con el presupuesto, iniciativas que le interesan al gobernador, la propia ley de educación, que se reparte dinero. Se habla de que llegan hasta camionetas de valores para pagar a los diputados millones de pesos. ¿Es cierto o es parte de un desprestigio? Mira, es un rumor que yo no lo descarto, no me consta, no lo descarto, porque yo represento un solo voto en la legislatura. Soy diputado por el PSD, tengo el único voto. Ahí se requieren para reformas constitucionales o para reformas a cualquier otra ley o 28 votos o 21 votos. Y entonces, sí nos hemos llevado sorpresas, yo lo he dicho y lo he dicho incluso en tribuna, que de repente el agua y la sal, el aceite y el agua se juntan, ¿no? Y ya vemos al PRI, PAN, PRD votando una iniciativa, porque lograron hacer mayoría para hacer una reforma constitucional o una reforma a cualquier otra ley del Estado, que se sobreentiende que llegaron a algún acuerdo. Económico, es probable, político, seguramente. Tú ves el orden del día y los únicos puntos que pasan en el orden del día son los que acordó la Junta de Coordinación Política, que se reunió no sé cuándo y no sé dónde. Incluso yo soy parte de la mesa hoy, en este último periodo, y como integrante de la mesa debiera tener conocimiento, porque la ley orgánica dice que debe ser la mesa directiva la que tiene que armar el orden del día. ¿Y no es así? En coordinación, sí, con la Junta de Coordinación Política. Son 42 diputados, ¿no? 42 diputados que realmente también hay que reconocer, en los últimos meses estamos asistiendo al Congreso poco más de 30, ¿no? Son 2 o 3 integrantes de la Junta que toman las decisiones. ¿Cuántos partidos? 8 partidos. Y 3 nada más integran la Y 3 nada más integran la Junta, porque finalmente hay una disposición en el sentido de que hasta hace unos 2 días la ley orgánica manifestaba que para hacer fracción parlamentaria se requería mínimamente 2 diputados, y al ser fracción parlamentaria tú tenías derecho de ser parte de la Junta de Coordinación Política. ¿Y eso implica tener acceso a recursos? Tener acceso a recursos, tener acceso a decisiones, a la toma de decisiones, ser parte del órgano más importante de gobierno de la Cámara. Ahora, lo que tú mencionabas, pues hubo hace un par de días una modificación sustancial, que toda esta historia como que de pronto se transformó. Hay que decir que el gobernador electo es Alejandro Morales del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto, pues hubo un reconocimiento de tu parte a este triunfo electoral. Pero en la legislatura, ¿qué ocurrió? Que modifican, por un lado, que ya el Congreso no va a tener la llave, digamos, para los presupuestos, ¿no? El otro, que ya no va a elegir o a designar quién van a ser los administradores de los municipios de usos y costumbres, ¿no? De los 570 municipios que son de la entidad. Y el otro, pues la otra transformación es que de 2 diputados para constituir una fracción sube a 5. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué todo salió tan terso, todo salió tan rápido y todo se operó muy bien, ¿no?
Yo creo que son parte, insisto, de los acuerdos que se tejen a nivel de Junta de Coordinación Política. Yo también quiero confesar que voté por estas modificaciones y tengo mis razones. O sea, se modifica, por ejemplo, la Constitución en el sentido de que el presupuesto del Congreso hoy puede ser reductible. Es decir, ahora en la propuesta que haga el Ejecutivo, en lugar de 650 millones de pesos pueden ser 200, 250, que yo creo que esa legislatura con 250 millones de pesos tiene sobrado el presupuesto para caminar y para hacer un verdadero trabajo legislativo. Y estoy de acuerdo con eso, no se puede tener tanta libertad y tanto recurso porque finalmente, te lo confieso, no sabemos dónde está ese recurso, o algunos diputados no lo sabemos, tal vez sí lo saben los del PAN, los del PRD y los del PRI, que son los que están en la Junta de Coordinación Política y que son los que seguramente se distribuyen ese gran presupuesto. Voté también a favor por el tema de que los administradores regresen a propuesta del Ejecutivo y sean ratificados en el Congreso del Estado como una forma, creo, de compartir la responsabilidad, porque si bien con esa reforma el Ejecutivo puede proponer a alguien, el Congreso en un momento dado puede decir no cumple con los requisitos, no tiene la capacidad para estar al frente de un ayuntamiento y por lo tanto regreso tu propuesta. Y de alguna manera se armó un candado que hoy no se tenía, porque hoy la Junta de Coordinación Política decía va fulano, ni siquiera era el pleno de la Cámara, sino simplemente 3 diputados se juntaban, veían, ya estaban esperando qué municipio tenía conflictos, decir, pues hay 20 municipios sin autoridad, pues a ver cómo nos ponemos de acuerdo aquí los 3 y los nombramos. O sea, era un reparto de las Era un reparto de espacios. Manuel, no está ocurriendo aquí que, bueno, todas estas leyes se van a aplicar al Congreso entrante. Y los resultados electorales nos dicen que pues los partidos mayoritarios ahora van a ser PRI, con su aliado el Verde y con PANAL, y va a ser Morena, que va a desplazar al PRD. Y al parecer, pues el PAN se queda pues sin representación, sin poder integrar una... Sí, en esta nueva disposición en el fondo es que van a ser nuevamente 3 partidos quienes van a estar al frente de la Junta. Es decir, el PRI, el PRI, el PRD y Morena. Nada más. Nada más, con el aumentar de 2 diputados a 5 diputados. Me parece que evidentemente la fracción del PRI está haciendo su trabajo en la Junta, el propio gobernador electo está haciendo su propio trabajo. Su nicho electoral, legislativo, ¿no? Por supuesto, porque creo que pareciera legítimo, quizás no sé si sea legal, pero por lo menos parecía legítimo, que el gobernador del estado estuviese buscando tener una buena relación con el legislativo, ¿no? Es decir, Gavino no pudo en esos 6 últimos años hacer gran cosa, porque no tenía una mayoría en el poder legislativo, y eso le dificultaba al grado de que tenía que acudir o recurrir a lo que tú mencionaste hace un rato, ¿no? Al pago por evento. O sea, aprueben esta ley, llamaba al PRI, ¿no? Y llegaba la camioneta de valores. Y no sé si llegaba la camioneta de valores, pero por lo menos llegaba la línea para que los diputados del PRI, del PAN y del PRD votaran y a los que nos dicen minoría o despectivamente nos dicen la chiquillada, pues nos quedábamos simplemente con la protesta, que siempre lo hicimos, o sea, protestamos, pero llegaban los señores y votaban y se acabó. Bueno, hemos llegado ya al final de esta emisión. ¿Cómo calificas tú a esta legislatura? ¿Qué calificativo le darías? Si fuéramos de una escala del 1 al 10, yo le estaría dando el 2. ¿Tanto así? Sí, la verdad que sí, porque no hay un proceso legislativo que se lleve a cabo, no hay discusión, no hay el mínimo decoro para presentar las propuestas y defenderlas y argumentar por qué benefician al pueblo y para qué se aprueban. No hay un proceso legislativo, nunca se dio, y porque tengo que reconocerlo también, al interior de la legislatura lo que hace falta es tener legisladores y gente que conozca del proceso legislativo. Pues Manuel, muchísimas gracias, eso me hiciste recordar las trompadas que hubo cuando se iba a aprobar la reforma política que finalmente la Suprema Corte de Justicia, tengo entendido, fue la que echó abajo, ¿no? Por supuesto. En fin,
Esa y otras leyes que se echaron abajo precisamente por eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. No, te agradezco mucho, por haber estado aquí con nosotros, compartiendo con nuestra audiencia en una emisión más de Oaxaca TV Noticias. Comuníquese con nosotros y pues seguramente, y yo se los garantizo que pues vamos a retomar sus propuestas para ver a qué personajes traemos, con quién platicamos, para que usted tenga la información pues que requiere de estos temas que suceden aquí en Oaxaca. Muchas gracias.